Génesis, capítulo 22. Si usted no tiene Biblia, por favor, levante su mano. Aquí tenemos unas que podemos prestarle para que todos vayamos leyendo. Y así yo creo que comprendemos mucho mejor el mensaje. Por favor, lea la palabra de Dios. Génesis 22. Cuando lo tenga, se pone de pie, por favor. Vamos a leer unos cuantos versos. Desde el versículo 1, por favor. Dice así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Oremos. Señor, hemos leído tu palabra. Ahora esperamos el discernimiento de ella en nuestra mente y corazón. Señor, disponemos nuestra mente y corazón para recibir el pan de hoy. Lo que no podamos entender, que ahora sea aclarado en el nombre de Jesús. Permítenos, Dios mío, llevarnos nuestra parte, y que nada nos impida llevarnos la parte que nos corresponde. Señor, gracias porque hoy vas a hablar a tu pueblo. Gracias porque hoy tomas el control de todo lo que decimos. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, hermano. El mensaje de hoy: obediencia al máximo nivel. Espero que no se le olvide. Obediencia al máximo nivel. Abraham es conocido en la Biblia como el hombre de fe. Un ejemplo verdadero para todos los seres humanos en cuanto a creer en Dios. Atreverse a creer en Dios. ¿Quién no ha oído hablar de Abraham y su famosa fe, verdad? Pero la fe no es la única cosa que Dios nos muestra a través de este gran hombre. Dios también lo usó para mostrarnos a todos los que creeríamos como él la otra parte que acompaña la fe. Esa parte que complementa la fe, la obediencia.
Todo lo que usted ve en Abraham desde el principio es fe, pero pegado a obediencia. Desde el comienzo. Desde el momento en que usted lo ve salir de su tierra y dejar a su familia, usted va a ver en él fe y obediencia. Fe porque creyó que la voz que escuchó era la de Dios. Esa voz le habló y le dijo: deja a tu tierra y a tu parentela, a tu familia, y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham cree que la voz que escucha es de Dios, ahí entra la fe. Pero la obediencia se ve inmediatamente después de la fe, cuando dice que él hace lo que la voz le ordenó. Efectivamente dejó su tierra, dejó su familia y se fue a un lugar que no conocía, porque la voz le decía que lo hiciera. La fe y la obediencia siempre juntas, siempre juntas. Yo he insistido muchas veces que creer en Dios solamente no basta, que hay que también obedecerlo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Si una persona de verdad ha creído en Dios, el resultado de esa fe es su obediencia a Dios también. Santiago capítulo 2 verso 26 dice que la fe sin obras está muerta. Es decir, que las acciones nuestras dicen qué clase de fe tenemos. Usted no puede solamente decir yo creo en Dios, pero a la hora de vivir, vive como si no lo conoce, en total desobediencia a Él, en rebeldía a sus mandamientos. Si usted tiene fe auténtica en Dios, sus acciones van a decir justamente que ha creído en el Dios verdadero. Usted no puede decir que cree en Dios y andar por ahí practicando el pecado, cuando Dios manda que esas cosas no se practiquen, cuando Dios manda que esas cosas debemos evitarlas. Y usted dirá: no, pues es que la Biblia dice que con la fe agradamos a Dios. Y sí es cierto, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero la Biblia no dice que eso es lo único para agradar a Dios. Es el inicio. Es el inicio de una relación que agrada a Dios. Todo comienza con la fe, pero la obediencia es lo inmediatamente segundo después de la fe. Si usted no acompaña su fe con obediencia, de nada sirve. Como dice Santiago, es una fe muerta. Eso es lo que no ha entendido el mundo hasta hoy, y por eso viven pecando, aunque creen en Dios. ¿No es cierto? Viven desobedeciendo las reglas del Señor, acobijados bajo esa excusa: creemos en Dios, y como que si eso bastara. La gente dice: mientras yo no le haga daño a nadie, pues yo estoy bien, porque creo en Dios, no le hago daño al prójimo. Y como que eso fuera suficiente, pero sigue en fornicación, pero sigue en lascivia, en idolatría, en pornografía, pero sigue en adulterio, en alcoholismo y drogadicción, pero no le hago daño a nadie, ¿verdad? Entonces, como que fuese suficiente, que creer en Dios es suficiente para agradar a Dios. La Biblia dice otra cosa. En el primer libro de Corintios capítulo 6 verso 9, si usted lo quiere leer, dice que todos los que hacen estas cosas no heredan el reino de Dios, y pueda que estos crean en Dios. Mire por favor 1 Corintios 6 verso 9 y 10. Yo quiero que sí leamos todos esto. ¿Ya lo tiene? Dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, es decir, homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando yo veo todo esto, me pregunto: ¿cuántos de estas personas creerán en Dios? Quizá en su mayoría creen que hay un Dios, ¿verdad? Mas sin embargo siguen en esto, siguen en la borrachera, siguen en la drogadicción, siguen en la infidelidad matrimonial, siguen en toda clase de pecado, pero creen en Dios. La pregunta es: ¿esto les valdrá como excusa cuando estén delante del Señor?
¿Por qué dice aquí que esta gente no entrará en el reino de Dios? Por eso Jesús dijo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchas de estas personas seguramente creen en Dios, mas sin embargo, ¿por qué el solo creer, el tener fe no basta? Porque no hay obediencia. La obediencia implicaría dejar todas estas cosas. ¿Me doy a entender? Es decir, usted cree en Dios y el resultado de creer en Dios es que comienza a obedecer a Dios. Pero si usted dice creer en Dios y sigue practicando estos pecados, dice que claramente no entrará al reino de Dios. ¿Es eso claro para todos? Entonces la fe no basta. La fe sola no basta. Necesita fe junto con obediencia. Esa es la verdad. Con la fe usted recibe la salvación, pero con la obediencia usted la retiene. Guarde eso, hermano. Por medio de la fe dice la Biblia que nosotros somos salvos. Usted recibe la salvación porque creyó en Dios, pero usted retiene su salvación por medio de la obediencia. Hay mucha gente que cree en Dios y recibe la salvación al momento de creer en Cristo. Le entregan su vida, magnífico. Desde que dice yo acepto a Cristo como mi Señor, como mi Salvador, usted recibió de Dios la salvación ahí por fe. ¿Cómo la va a retener de ahí en adelante? Obedeciendo sus mandamientos. Si usted la recibe en ese momento, pero sigue viviendo su vida como siempre la vivió, de nada sirve que haya sido salvo en algún momento. Para retener su salvación, la obediencia es clave fundamental. Denle un aplauso al Señor. Repito las palabras de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y ahora escuche la segunda parte. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿De qué habla Jesús aquí como requisito para entrar en el reino de Dios? Que usted haga la voluntad de Dios, que usted obedezca a Dios. ¿Lo ve? Su salvación solo va a ser retenida si usted obedece los mandamientos, dice Jesucristo aquí. No solamente decir que creemos, hermano. Hay mucho camino después de creer en Cristo. Hay muchos mandamientos por guardar. Hay muchos mandamientos por obedecer al Señor. Entonces la fe junto con la obediencia hacen que una persona esté, si lo puedo decir de esta manera, bien parado delante de Dios aquí en la tierra y listo para entrar al cielo también. Lo debe entender el mundo y lo debe entender la iglesia. Porque por increíble que parezca, hoy por hoy, las iglesias están dejando a un lado la obediencia y se están conformando con lo primero, con simplemente creer en Dios. La gente sigue viviendo en las iglesias, siguen viniendo, siguen adorando, porque se han quedado con aquello de que Dios existe, de que Dios es real, de que hay que estar en el servicio. Pero en su vida personal, la obediencia es un desastre. Los mandamientos en los que deberían cumplir con Dios, no los están cumpliendo. La gente sigue viviendo de manera desordenada. No hay cambio legítimo en sus vidas. Esa es una clara evidencia de la desobediencia a los ojos de Dios. Porque lo ven a usted venir aquí, el mundo se confunde aún más. Cuando la gente desobedece a Dios, pero sigue yendo a una iglesia, el mundo mismo se confunde con usted. No saben ni cómo interpretar qué es lo que usted está viviendo. Porque ven que usted no cambia. Entonces, eso le dice a ellos varias cosas. Primero, que somos unos hipócritas, que es lo que siempre oímos. Y razón tienen. Porque sí. El que viene aquí, escucha palabra de Dios y no obedece la palabra de Dios, pues sí, es un hipócrita. ¿Verdad que sí? Y también dicen ellos, no, pues para ser como ese mejor, no voy. No necesito ir a una iglesia para vivir mejor que él. También tienen razón en ese sentido. Si usted no obedece al Señor. Y por último, dicen también, toman esa idea
¿verdad? Bueno, si él puede ir a una iglesia y vivir así, pues yo también puedo ir a una iglesia y seguir viviendo de la misma manera. Por todos lados estamos mal cuando una persona no obedece al Señor. Y que quede bien claro hoy, este día domingo, si usted no ha recibido a Cristo todavía, si un día lo hace, hágalo dispuesto a obedecerlo en todo, por completo. Y los que ya estamos aquí, los que ya recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, usted lo debe obedecer. Estamos en la obligación. Él es nuestro Señor y nosotros sus siervos. Usted simplemente debe obedecer a Dios. Eso es lo que se supone debe verse en la iglesia. Debemos dejarnos, hermanos, ya de mundanalidades. Debemos dejarnos ya de rodeos y empezar a obedecer a Dios al máximo nivel, al nivel de exigencia más alto. Debemos comprometernos a llegar ahí, al nivel de obediencia más alto que usted le pueda entregar al Señor Jesucristo. Él lo llamó a usted para ser nueva criatura. Él lo llamó a usted para transformarlo en un hombre nuevo, en una mujer nueva. Y usted no puede seguir viviendo igual. O está en rebelión contra Dios. Definitivamente. La falta de cambio en una persona habla de su rebeldía. Porque pudiera cambiar. La verdad pudiera cambiar. Con Cristo se puede cambiar. Mas sin embargo no queremos prestar atención a sus mandamientos. Escuche esto que le voy a decir. El problema en las iglesias hoy es que como la obediencia es muy cara, es decir, hay que pagar un alto precio para tenerla, nos estamos volviendo baratos. Nos estamos, como dicen en inglés, we're going cheaper, ¿verdad? Estamos sustituyendo la obediencia por algo más barato. La apariencia. Esa es más barata y esa es más fácil tenerla. Parece que el típico espíritu baratero de los hispanos trasciende la espiritualidad también, ¿verdad? Algo que nos caracteriza a los hispanos es que siempre buscamos las 3B, ¿verdad? Lo bueno, lo bonito y lo barato. Siempre somos buscando lo más barato. Nos caracteriza eso. Hasta ahorita no lo hemos encontrado. Mas sin embargo lo seguimos buscando. Siempre buscamos en base a ese patrón. ¿Y qué pasa? Buscamos lo bueno y cuando lo encontramos lo cambiamos por algo más barato. Buscamos algo bueno y cuando lo vemos, sí, esto es definitivamente, me encanta, está precioso, pero es caro. Y cuando le ves la etiqueta, media vuelta y vamos por algo más barato. Vamos para las ofertas del 70%, ¿verdad? Entonces siempre miramos, buscamos lo bueno. Cuando lo encontramos, nos decidimos siempre por algo más barato. Así es con esto de la obediencia. La obediencia es cara, pero es calidad. Y mucha gente cuando se topa con el costo de vivir en obediencia prefiere irse con algo más barato. Entonces buscan mejor apariencia. Eso es más fácil de tener. Ante la gente parece que es lo mismo, pero a mí no me cuesta. ¿No es cierto? Mucho cuidado con esto, porque en las iglesias ahora se ve demasiada apariencia antes que real obediencia. Deje de ser baratero y váyase por lo que es calidad aunque le cueste. Dios dice obediencia al máximo nivel. Gloria a Dios. Aunque nos cueste, aunque usted se sacrifique, pero vaya por la obediencia. Lo que vemos en la historia de Abraham es eso. El pedido de Dios a Abraham es una cosa que cuesta muchísimo. Eso para mí es obediencia al máximo nivel. Dios probó aquí no la fe de este hombre, probó su obediencia. Mire usted el verso 18.
Cuando Dios le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste mi voz. ¿Qué es lo que estaba probando? Su obediencia. Dios dice: voy a ver qué tan lejos llega en su obediencia a mí, Abraham. Le voy a pedir algo difícil de hacer. Voy a pedirle que él mismo sacrifique, que mate con sus propias manos a su hijo por obedecerme. Mire qué tremenda prueba le puso. Yo creo que no hay nada más terrible ni difícil de hacer que te pidan eso. Porque tal vez si te dicen mata a alguien, bueno, pues cualquier otro, ¿verdad? Y puedes buscarla a quien te convenga. Pero cuando se trata de tu hijo y que lo hagas con tus propias manos, eso, hermano, es lo más terrible que se le puede pedir a un hombre. Es lo más terrible que se le puede pedir a un ser humano. Sacrificar a su propio hijo o hija con sus propias manos. ¡Qué tremendo! Y Dios dice: le voy a pedir eso a Abraham, a ver qué hace. Por supuesto que Dios ya sabía qué haría. Pero la experiencia está relatada aquí para que usted y yo sepamos que aún lo más difícil que Dios te pida, tú eres capaz de obedecerle. Usted es capaz, por mucho que le cueste, usted puede dar obediencia al máximo nivel. ¿Cuántos creen eso aquí? No le digo que va a ser fácil, le digo que puede. Si Abraham pudo, Dios dice: tú también puedes. Por eso la obediencia cuesta. Pero Dios nos demuestra con la experiencia de Abraham que es posible obedecerlo a Él, aun cuando Él te pida lo más difícil que tú consideres que no eres capaz de cumplir. ¿No es cierto? Porque yo digo, como padre ahora, y ver ese cuadro me destroza. Solo imaginarme en la situación de Abraham me quiebra. Porque es algo durísimo. Es lo más duro, creo yo. ¿Cree que era fácil para Abraham escuchar: lleva a tu hijo? Y tenía otro, mas sin embargo le dijo: al que amas, porque yo sé que el otro no lo amas tanto como a este. Quiero que lleves al que amas y que lo sacrifiques para mí. Qué cosa más terrible. Abraham tenía dos opciones: obedece a Dios en lo que le pide o no lo hace. Usted siempre tendrá las mismas opciones en la vida. Obedece lo que Dios le manda o simplemente decide no hacerlo. ¿Qué es lo que usted decide hacer? Si usted decide obedecerlo, bendito sea Dios. Pero le pregunto: ¿a qué nivel? Porque esa es otra cosa, ¿verdad? Mientras que algunos no quieren obedecer a Dios, otros sí queremos, pero hasta cierto nivel. Si pasa de este punto, ahí sí yo creo que ya no puedo obedecer a Dios. Si es hasta aquí, pues yo creo que lo hago, pero más allá de eso, no puedo. ¿Cuántos no nos habremos dicho eso ya? Pero déjeme decirle que Dios no se conforma con eso. Dios no está esperando en que usted lo obedezca hasta el punto que usted crea que puede. Dios espera que usted lo obedezca al máximo nivel. Y ese es el mensaje para usted ahora, para todos. Dios está esperando obediencia suya, no hasta donde usted considere, no hasta donde usted piense, sino hasta donde Él mande. Y eso puede significar mucho más del nivel que usted ya tiene trazado en su mente que puede llegar. Algunos dicen: orar por el hermano que me ofendió lo puedo hacer con esfuerzo y sacrificio, pero ir a pedirle perdón, eso sí ya no, Señor. Tenemos un nivel de obediencia, ¿verdad? Pero perdonar a ese hermano, ahí sí no. Eso ya es demasiado. ¿Le parece a usted eso demasiado? ¿Por qué no compara eso entonces con lo que se le pidió a este hombre? ¿Le parece demasiado? ¿Qué le parecería a Abraham si Dios le dice: perdona a tu enemigo, en lugar de decirle: sacrifícame a tu hijo? Pan comido. Ese hombre corre y le pide perdón a quien sea, pero no lo que le pide.
Y nosotros, por increíble que parezca, el poder disculparse con la esposa, el esposo, le parece una cosa como que si la tierra se va a desmoronar. ¿Verdad? Porque el hombre piensa que en su figura de fortaleza muestra debilidad si le va a pedir perdón a su esposa por algo que hizo. Porque la trató mal, porque le dijo algo, porque la hizo sentir mal y usted lo sabe. Pero no quiere ir a pedirle perdón. ¿Por qué? Porque es que si voy va a tener una imagen de debilidad mía. ¿Usted cree que eso es así? No es así. Justamente la autoridad suya se ve reflejada en que usted hace lo que el Señor le manda. Ahí es cuando usted demuestra que tiene autoridad. No la va a perder porque vaya y le diga a su esposa: discúlpame por la manera como te hablé. Perdóname por la forma en que te traté ayer. Pero hay gente que considera que eso no puede pasar. No, estoy perdiendo terreno en la autoridad de mi casa. ¿Quién dijo que eso es así? Y el hermano que tiene que, la hermana que tiene que perdonarlo, no quiere hacerlo tampoco. Porque se le hace demasiado, ¿verdad? Y allí estamos patinando uno y otro como una troca en el lodo que no pueden salir. Hermano, usted no está para estar en esas condiciones patinando para obedecer al Señor en sus mandamientos. Dios le ha puesto a usted tracción, las 4 ruedas. Usted no puede detenerlo, nada. Usted tiene que salir de ahí y hacer lo que tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén aquí? ¿No está escrito en la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza para hacerlo? Me pregunto en qué nivel de obediencia estaría usted o está usted ahora mismo. Abraham, hermano, no era cualquier hombre solamente de fe, era un hombre de obediencia, comprometido con Dios a obedecerlo al máximo nivel, y lo vemos con esta historia. No cualquiera está dispuesto a hacer lo que este hombre sí estuvo dispuesto a hacer. Sí estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, hermano. Y se lo llevó a donde Dios le había pedido, se llevó la leña, se llevó el fuego, se llevó el cuchillo con que lo iba a matar. Él iba de acuerdo a hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿le dolía? Es que él de verdad estaba como, no, es facilito hacerlo. Por supuesto que no. Pero nadie dijo que obedecer a Dios es fácil, pero debe hacerse. ¿Toma sacrificio? Sí. Debe hacerse. ¿Cuál es la obediencia al máximo nivel? Es aquella que ofreces a Dios aún en contra de tu propia voluntad, aún en contra de tus sentimientos, aún en contra de tus pensamientos. ¿Se acuerda de Jesús en Getsemaní? Por favor, lea Mateo 26:39. Un ejemplo perfecto de esto que estamos hablando. Mateo 26:39. Y si usted ve que tiene problemas en esto, dígale en su corazón: Señor, ayúdame. Ayúdame. Dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué le parece? Jesús dice: no quiero. ¿Entendemos esto, hermanos? Dice: Señor, no quiero hacer esto. ¿Qué venía? El sacrificio en la cruz. Él lo sabía, era el siguiente día, al amanecer. Comenzaba su tortura. Y una noche antes Jesús está diciendo: Señor, no quiero. No quiero pasar por esto. Pero ¿qué le dice el Padre? Quiero que lo hagas. Y dice él: ok, que no se haga como yo quiero. Voy a obedecerte. Voy a hacer lo que me estás pidiendo, aunque yo no quiera. Recibe eso, hermano, en el nombre del Señor. Obediencia al máximo nivel es hacer las cosas porque Dios manda, aún en contra de tu propia voluntad, aún en contra de tus propios deseos.
y tus pensamientos. Cuando se trata de obedecer a Dios, ya no importa lo que tú pienses, ya no importa lo que tú creas, ya no importa si tienes voluntad o no. Cuando Dios habla, usted tiene que correr a cumplir. Eso es todo. No hay otra forma de catalogar la obediencia al máximo nivel sino esa. Viendo esta escena con la de Abraham, es que yo deduje ese concepto de obediencia al máximo nivel. Tú tienes que renunciar a todo lo tuyo. Tienes que sacrificar tu ego. Tienes que estar dispuesto a sacrificarte tú antes de hacer lo que Dios te haya pedido que hagas. Para obedecer lo que Dios ha ordenado, usted debe ser primero el sacrificado. Usted debe sacrificarse adentro. ¿Ok? Usted debe dentro de sí mismo sacrificarse usted primero, su propia voluntad. Alguien dirá, no quiero dejar alcohol. Sí, pero Dios dice que lo dejes. Bueno, hay que obedecerlo. No quiero dejar la pornografía. No quiero dejar la fornicación, la envidia. Nadie quiere dejar cosas. Pero Dios dice, yo quiero. ¿Qué deberíamos hacer? Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. ¿Está usted sacrificando hasta ahora sus propios deseos, pensamientos, su voluntad por obedecer al Señor? En otra oportunidad Jesús dijo que Él había venido a hacer la voluntad del Padre, ¿no es cierto? La del Padre, no la de Él. Eso refleja lo que un hijo de Dios es sobre la tierra. Usted debe hacer lo que su Padre le dice y no lo que usted quiere. ¿Qué pasa con nosotros? Decimos que queremos obedecer a Dios, pero hasta donde dice nuestro corazón, hasta donde dice nuestra voluntad, y así no funciona esto. Olvídese, hermano, de usted a la hora de obedecer a Dios. Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? Cuando una persona dice, me negaron la petición que hice, ¿qué está diciendo? Sino que le rechazaron, ¿verdad? No le concedieron lo que ella pidió o solicitó. Entonces, cuando usted se niega a sí mismo, ¿qué está haciendo? Está rechazando, está rehusando hacer aquello que usted quiere hacer. Usted quiere hacer algo, pero usted mismo se reprime. Usted quiere hacer algo, su voluntad es una, pero usted mismo se niega a eso. No lo voy a hacer. Lo quiero hacer, pero no lo voy a hacer. Se está negando a usted mismo. Y eso es lo que dice Jesús. Quien quiera venir en pos de mí, debe estar dispuesto a negarse a sí mismo, a rechazarse a sí mismo, sus propios deseos, su voluntad, porque de aquí en adelante, si está dispuesto a seguirme, yo le voy a dar órdenes. Amén, hermanos. Yo le voy a dar órdenes y las tiene que obedecer. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, ya no se hace aquí, dice Pablo, lo que yo quiero, sino lo que Él quiere, porque yo estoy muerto. Mi voluntad está muerta. O sea que usted y yo deberíamos estar en esa posición de muertos. Y un muerto ya no opina, hermano. Cuando recibe la orden de Dios, usted ya no está, Señor, pero ¿no te parece que usted ya no habla? ¿Me entiende? Un muerto ya no opina. Un muerto ya no decide, ni mucho menos hace algo. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Todo lo que el otro que vive en nosotros dice que hagamos. Ya usted no tiene nada que ver en este asunto. Usted es un instrumento de Dios y nos gusta eso. Pero para eso debe obedecer lo que Él le manda a usted haga. No en todo se cumple esto, hermano, de negarse a sí mismo.
Muchos obedecemos demasiado, incluso más el corazón de lo que obedecemos a Dios. Se les quedó arraigado las enseñanzas del mundo. Aquellas que les decían a usted, obedece tu corazón, hijo. ¿Verdad? La que le decían a usted, a ver, ¿qué te dice el corazón? Y algunos se atreven a decir incluso, el corazón nunca se equivoca, hijo. Eso es digno de risa, es la verdad. Cuando nosotros sabemos que por obedecer al corazón nos dimos tantos cabezazos allá afuera que venimos heridos y golpeados más de la cuenta aquí. Por oír tu corazón. No puedes confiar en tu corazón. No puedes hacer lo que dice tu corazón. Tienes que hacer lo que te dice el Señor ahora. Por hacer lo que el corazón nos decía, es que terminamos como terminamos, en necesidad de un Salvador. Si allá en el principio la primera pareja hubiera obedecido, en lugar de escuchar su corazón, no estuviéramos como estamos ahora. ¿Sí o no? ¿Acaso no fue en la obediencia en lo que falló Adán y Eva? Si ellos no hubiesen fallado en esto, pero oyeron su corazón. ¿Qué les decía ahí eso adentro? Tratemos, averigüemos, a lo mejor no es. Y mire cómo estamos ahora. No obedezca a su corazón. Usted tiene un corazón malvado. No lo escuche. Escuche a Dios. Haga lo que Dios le dice. Y muchas veces lo que Dios le diga va a ir en contra de su corazón. ¿Está dispuesto usted a dejar a un lado lo que dice su corazón para escuchar al Señor? Abraham lo estuvo. Lo estuvo en la totalidad de la palabra. ¿Qué le diría el corazón de Abraham como padre? ¿Qué cree que le diría? Mi hijo, el que he esperado por 20 y pico de años, el que me has dicho que es mi descendencia, y ahora me dices que lo mate. Ay, hermano, yo no entiendo. El sufrimiento de ese hombre ha de haber sido horrible. Pero lo que me sorprende de él es que estuvo dispuesto a negar lo que le decía su corazón. Y dijo, Dios ha dicho, hay que hacerlo. Y salió el hombre para aquel lugar con la intención de hacer lo que Dios le había dicho. Qué tremendo. Para que Abraham cumpliera con el mandamiento de sacrificar al hijo, primero tenía que sacrificarse él a sí mismo. O sea que habían dos sacrificios aquí. El del hijo, pero también el del padre. El padre tenía que sacrificar su corazón para poder luego sacrificar al hijo. Y así será siempre. Cuando Dios te pida algo que es duro, tú tendrás que sacrificarte primero para poder hacer lo que Él te pide. Si usted no es capaz de sacrificar su corazón, entonces su obediencia siempre será relativa hasta cierto nivel. Nunca llegará al máximo nivel. Hasta cierto punto. Porque hasta ahí te lo deja o te permite tu corazón. Porque hasta ahí llega tu voluntad. Pero a Dios no se le obedece así. Recuerde usted a Saúl. Saúl fue cortado de entre los reyes, su descendencia. Él mismo fue desechado por Dios. ¿Por qué cosa? Dígame usted. Pero desobedeció todo lo que Dios le dijo. ¿No es cierto que solo fue una parte? Porque sí cumplió una parte. O sea que su obediencia solo fue hasta cierto nivel. No fue al máximo nivel. La obediencia de Saúl fue hasta donde le dijo su corazón. Ese fue su problema. Y Dios lo descalificó por eso. Y si Dios descalifica a aquellos que hacen su voluntad hasta donde su corazón le dice, ¿dónde queda aquel que ni siquiera lo intenta? Dios mío. Le digo, Dios es exigente. No de gusto dijo, dame, hijo mío, tu corazón. Renuncia a él. Me vas a seguir a mí ahora. Y Saúl lo mandan a hacer lo que Dios le dijo y solo hizo una parte. Su corazón le decía, hey, vamos a desperdiciar todo ese ganado tan bueno que está. Todas esas vacas, mira qué gorditas, en forma, productivas, lecheras.
Y el hombre decidió llevarse el ganado, cosa que Dios le había dicho, no te vas a llevar nada. Pero escuchó su corazón. Su obediencia llegó hasta ahí donde le dijo su corazón, y por eso Dios lo desechó. Le dijo, tú no eres más rey para mí. Caíste en desobediencia, no hiciste como yo te mandé, tenías que haber cumplido todo lo que yo te dije, no solamente una parte. Y eso hacen las multitudes hoy en día. Dios les dice algo, pero ellos comienzan a usar su corazón, su razonamiento, para ver qué es más conveniente. Están usando su razonamiento para decidir qué es mejor o peor, qué es bueno o malo, cuando Dios ya te ha dicho. La Biblia misma dice, hombre, ¿no te ha dicho Dios qué es bueno y malo ya? Es decir, tú no debes estar razonando lo que Dios te dice que hagas, porque ya Dios sabe qué es bueno y malo para ti. Pero no, cuando se trata de obedecer a Dios, nos volvemos muy deductivos, ¿verdad? Empezamos a razonar las cosas. ¿Será que es lo que Dios quiere que haga? A ver, evaluemos esta situación por todos los ángulos. No importa que nos tomemos bastante tiempo, no importa si sea 10 años, ¿verdad? Pero ahí estamos evaluando lo que Dios te dijo que hagas. ¿Y por qué no evaluamos de la misma manera a la hora de pecar? ¿Por qué no razonamos cuando tenemos la tentación enfrente? Ahí sí, corriendo vamos y caemos sin problema. Ahí no deducimos nada. Pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, de obedecer al Señor, ahí sí nos ponemos muy intelectuales, ¿verdad? ¿Por qué? Y por andar haciendo eso, razonando todo lo que Dios te dice que hagas, cuando simplemente deberías hacerlo, caemos en una obediencia a medias, hasta cierto nivel, como Saúl. Y caemos, como decíamos hace un momento, en apariencia. Saúl cayó en ella. Tanto que en el capítulo 15, el versículo 30, él le dice a Samuel, yo he pecado. Te ruego, le dice, que ante los ancianos de Israel y ante todo el pueblo me sigas respetando como rey. ¿Qué le está diciendo? Ok, hice mal, lo entiendo, pero ayúdame a que esta gente piense de que todo está bien, ¿verdad? Ante los ancianos, le dice, ante todo el pueblo, que todos vean como que aquí no ha pasado nada, que tú me respetas como rey, mira, todo está muy bien. Apariencia. La obediencia a medias es apariencias, mi hermano. Y Dios quiere algo mejor que eso. Dios no se conforma con obediencia a medias. Dios quiere al máximo nivel. Y aunque para el pueblo Saúl era el rey, para Dios, Dios dijo, descalificado. Tú no cumples con los estándares de obediencia que yo exijo. ¿Y usted? ¿Usted sí cumple con los estándares de obediencia del Señor? Hermanos, óigame esto. Obedecer al máximo nivel va más allá de obedecer a Dios con sacrificio incluso, pero en aquello que a usted le gusta. Es también obedecer a Dios en aquello que no te gusta. Porque algunos nos sacrificamos a nosotros mismos para hacer lo que Dios manda y está bien. Pero cuando es algo en lo que yo estoy de acuerdo. Pero ¿qué cuando te pide que hagas algo en lo que no estás de acuerdo? Ahí se ve a qué nivel está tu obediencia. Si yo como pastor le digo a los hermanos líderes que hagan algo y a ellos les parece, con gusto lo van a hacer. Pero yo no puedo calificar ahí qué obedientes son los hermanos. Discúlpenme que los use, mis hermanos. Pero el día que yo me acerque a ellos y les diga que hagan algo que ellos no quieren, algo en lo que no están de acuerdo, ahí se demostrará a qué nivel de obediencia están. Lo mismo pasa en la casa con los hijos. Ordéneles algo que a ellos les gusta hacer. Obedientemente van. El problema comienza cuando usted les manda a hacer algo en lo que no están de acuerdo. Véales la cara que ponen. Con ella le dicen todo, ¿verdad? Pasa en el trabajo.
Cuando allá te mandan a hacer la actividad que es fácil y que tú te la vas a llevar bien, vámosle. Pero cuando te dicen la actividad más difícil en el techo a 100 grados, no, ahí sí ya ponemos otra cara. Ahí es donde se ve qué tan obediente es una persona realmente. Cuando te piden que hagas algo que no estás de acuerdo, que no quieres hacer. ¿Y qué diremos del matrimonio? Que si bien es cierto, no es como el demonio, como algunos dicen. Si es ¿verdad? Un jaloneo para aquí y para allá de las dos partes. Se supone que la esposa debe sujetarse al esposo. No escuché ningún amén. Porque así manda el Señor. Y le voy a dar unos versos para que usted se vaya a su casa, hermana, y con toda paciencia, déle una revisadita. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Amén, hermanas casadas. Amén. Bien. Tito 2:5, que las mujeres deben ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Sí, digan un amén después de esto porque es palabra de Dios. Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Primera de Pedro 3:5. Porque si se atavían en otro tiempo así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Por qué disminuyen? Lo ve por todas partes. Usted verá que la orden de Dios a la esposa es que ésta se sujete a su esposo. Esa es. La pregunta es, las hermanas, ¿están obedeciendo a ese mandamiento al máximo nivel? ¿O hasta donde ustedes creen que deben hacerlo? Hermanos, por favor, no las quemen. Quédense por favor en silencio. Está obedeciendo a su esposo, sujetándose a su esposo, como Dios le manda, o hasta donde usted considera que debe obedecerlo. Porque algunas se sujetan al esposo, pero solo en aquello que están de acuerdo, ¿verdad? Pero que cuando comienza a dar instrucciones, órdenes en las que usted no está de acuerdo, ahí se ve la verdadera obediencia. No en las cosas fáciles que usted puede hacer. Y las hermanas son muy inteligentes. Y no sé si tal vez, ¿verdad? Si es pura casualidad, no sé, ¿verdad? Pero escuche. En la casa, por lo general, las esposas suelen hacer esto. Ellas mismas suelen sugerirle al esposo qué ordenar para poder cumplirlo. Sí. Le dice, mira, deberías hacer esto y esto y esto. Pero yo no sé, ¿verdad? Tú decides. ¿Qué le están diciendo? Ordéname eso, porque eso es lo que yo quiero cumplir. Otra cosa no. Y el esposo le dice, ok, pues está bien, hagamos así. Corriendo sale la hermana dando aménes. Lo vamos a hacer así. No, pues así, qué bonito. Pero ¿qué cuando el esposo dice no? No me parece. Mejor hazlo de esta forma. Y usted no está de acuerdo. ¿Qué hace allí? Comienza a patalear. Se enoja y a regañadientes. Y se acabó la paz en el hogar ese día y 3 días después de eso. ¿Usted cree que esa es la manera de obedecer? Porque te ordenaron, te dijeron que hicieras algo en lo que no estás de acuerdo.
no estás de acuerdo a sujetarte porque te han dicho algo que tú no quieres hacer. ¿No te parece? Ahí se refleja la verdadera obediencia, mis hermanas. En lo que a ti te cuesta, en lo que a ti te desagrada quizás, pero ¿qué te puedo decir? Él es tu autoridad. Y si estás dispuesto a obedecer a Dios, vas a tener, aquí vamos al principio de Abraham, sacrificarte a ti misma. Tendrás que sacrificar tu corazón, tu voluntad, tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque lo que te están pidiendo va contra lo que tú piensas, contra lo que tú quieres hacer. Esa es la obediencia al máximo nivel. Cuando el esposo te dice algo, cuando va en contra de ti, tú comienzas a protestar y comienzas a hacer el berrinche y la verdad es que hay matrimonios que por una decisión que alguien no quiere cumplir, son semanas enojados, hermanos. Semanas. ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios en un matrimonio? No lo es. Y fíjese que la iglesia, como esposa de Cristo, también caemos en el mismo problema. Venimos al esposo, a Jesús, y le decimos que Él haga ciertas cosas. Y yo te serviré. ¿No es cierto? La misma cosa. Señor, por favor, concédeme tal cosa. Señor, hazme esto, este es milagro. Y yo con todo gusto te serviré. Te entregaré todo de mí, haré esto y lo otro. ¿Qué le estamos diciendo? Que haga lo que nosotros queremos para obedecerlo. Y Dios dice, no te voy a conceder eso, pero quiero que todavía hagas aquello que te mandé. ¿Qué hace la iglesia? Como la esposa, patalea, relincha y comienza, ¿verdad?, a sublevarse. No es que yo no estoy de acuerdo con eso, pero la obediencia al Señor es así. Estés o no estés de acuerdo, hazlo, porque Dios habló. Y cuando Dios habla, todo el mundo hace. Amén. Entonces, mi estimada hermana casada, no sea usted de las que dice, yo le voy a obedecer, pero hasta cierto punto, que no piense que en todo lo que él quiera. ¿Verdad? Porque eso dicen mucha gente, muchas personas allá afuera, muchas mujeres allá afuera. No todo lo que él diga, que ni se moleste, ¿verdad? Si usted es soltera y dice esto, quédese soltera. No se case nunca, porque el matrimonio no es para usted. A todas las jóvenes, con todo cariño, si tú tienes una mentalidad así, no te cases, quédate soltera. Te evitarás graves problemas. Pero si usted ya está casado, ya le puedo decir, aguántese. Si ya estamos en esto, hagamos lo que Dios nos dice. Y los hombres por su parte también. Hagamos lo que nos toca y dejemos de estar evadiendo lo que el Señor nos ha mandado hacer con nuestras esposas. Porque es mandamiento del Señor que usted trate a su mujer con delicadeza, con amor. Es mandamiento del Señor que usted la trate como vaso frágil, que no la golpee con palabras, que no la haga sentir mal por cualquier tontería. Tenemos que decir amén también nosotros a eso. Sí, pero ahí estamos también de rebeldes y no queremos tratar a la esposa como es digno, con amor, como dice la Biblia, así como Jesucristo trata a su esposa, la iglesia. Pero seguimos en rebeldía muchos esposos y obedecemos más a nuestro corazón que nos dice que no, que eso no va con los hombres. Obedecemos más a nuestra voluntad, nuestro orgullo. No, yo no me voy a doblegar delante de ella. Pero si tú sabes que has cometido un error, entonces estás en rebeldía contra Dios. Estás desobedeciendo sus mandamientos. Aquí cada uno tiene que hacer lo suyo, mi estimado hermano. Entienda también a su esposa en muchas cosas que ella hace. Quizás usted no estará de acuerdo y si es cierto usted dirá, pero es que yo soy la cabeza. Es cierto, usted es la cabeza en su familia. Pero debe entender también a la otra persona.
Es deber suyo cuidarla, protegerla, hacerla sentir bien. Y fallamos. Los varones somos demasiado rudos, hermanos. Y es tiempo de cambiar eso. Moldee la manera en la que habla. Prestemos más atención porque somos despistados por naturaleza, me incluyo. Necesitamos mejorar. Dios nos ha dicho que nosotros como esposos representamos a Cristo en la familia. El amor de Cristo debería reflejarse a través de nosotros. Cuidémonos de eso. Y la hermana, se lo repito, Efesios 5:24, que no se lo leí. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos. Pero no termina ahí. Dice, en todo. Lo ve, hermanas, quisieran ustedes que esa palabrita no se hubiese escrito. Porque entonces podríamos decir hasta cierto nivel. Pero aquí dice, en todo. Así es, hermana, en todo. Estarán diciendo algunas hermanas, como aquellos discípulos, dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá llevar? Dios dice, tú la puedes llevar. Tú la puedes cumplir. Tú la puedes cumplir. ¿Sabe por qué la puede cumplir? Porque usted tiene el Espíritu mismo de Dios. Los varones podemos ser personas llenos de amor porque tenemos el Espíritu de Dios. Podemos. Por muy difícil que parezca lo que Dios pida, ese es el mensaje que nos muestra con Abraham. Muy duro puede ser lo que yo te pida, hijo, lo que yo te pida, hija, pero puedes cumplirlo. Puedes obedecerme. Si usted quiere tener, hermano, una relación firme con Dios, definitivamente tiene que obedecer a Dios. Así como en el matrimonio, cuando usted fue novio, ¿verdad? De su esposa ahora. Ahí podemos más o menos ver esa comparación de fe y obediencia a la par. Cuando usted estaba en ese proceso de enamoramiento con su pareja, usted le creía todo lo que él decía, ¿verdad? Su mamá incluso dejó de tener credibilidad contra lo que su novio le decía, ¿sí o no? Lo que él decía era ley para usted. Ahí no era problema. Eso es la fe. Cuando usted reconoce recién al Señor Jesús, se enamora de Él. Para usted todo está magnífico. Usted está tan enamorado de Dios que todo es amén. Pero así como los novios se casan y ya entran en una vida donde comienzan a ver las exigencias el uno del otro, en eso sí ya no es tanto amén. Antes de novio todo se aceptaba, todo estaba bien, pero cuando comienzas a ver las exigencias de la otra persona, en este caso la esposa comienza a ver las órdenes, ya no le gusta. Allí es donde viene la obediencia. La persona que suele aceptar a Cristo anda, como muchos decimos, en el primer amor, anda enamorada, todo está bien, pero cuando empieza a ver las exigencias del esposo, de Dios, ahí es donde comenzamos, Señor. Eso yo no estoy de acuerdo. Eso de que al malvado, al que me hace mal, yo le desee bien, en eso sí yo no estoy de acuerdo. Pero Jesús dice, eso es lo que yo te mando. Y ahí es donde demostramos si hay amor o no. Si hay futuro en esa relación o no. Porque en las relaciones matrimoniales, cuando uno no está dispuesto a satisfacer las necesidades del otro, esa relación va a quebrar. Va a requerir sacrificio de cada uno para que pueda satisfacer al otro, de manera que la relación se mantenga unida, ¿sí o no? Cuando uno no está dispuesto a eso, se va a quebrar. Lo mismo es con Dios. Si tú no estás dispuesto a sacrificarte para obedecer lo que Él te manda, esa relación va a quebrar. Lo que mantiene firme a una relación con Dios es la obediencia que esa persona le demuestra a Dios. Ahí es donde demostramos qué tanto amor le tenemos a la esposa, al esposo, con todas esas exigencias que ella tiene, con todas esas exigencias que él tiene. Yo estoy dispuesto a suplirlas con tal de mantenernos juntos. ¿Por qué? Porque la amo. ¿No es cierto?
Si no la amara, no, pues ¿sabes qué? Quédate con tus exigencias, yo me voy. Pero ¿por qué nos quedamos? Porque lo amamos. Y como lo amamos, estamos dispuestos a dar eso que pide. Así es la iglesia. Por eso la Biblia dice que la mayor expresión de amor hacia Dios es la obediencia. Jesús mismo lo dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. La iglesia demuestra que ama a Dios cuando obedece sus mandamientos. No le va a ser fácil, es seguro que le va a costar. Mas sin embargo, esa es la prueba de una relación legítima, una relación firme y fuerte, la obediencia. Si usted no está dispuesto a sacrificarse para obedecer a Dios, esa relación que usted tiene con Dios va a quebrar. Es cuestión de días tal vez, para que todo acabe. Así que si Dios le ha hablado a su corazón, hermano, pongamos manos a la obra en esto. Obedezcamos a Dios, cada uno en lo suyo. Porque de eso se agrada a Dios. No solamente de fe, Él se agrada también de obediencia. Un pueblo obediente. Eso es lo que Dios está buscando en estos tiempos. Un pueblo que, aunque le cueste, sin embargo lo va a hacer. Se va a sacrificar por complacer a Dios que se lo pide. Yo quiero que esa iglesia seamos nosotros. Póngase de pie.